También le he puesto por título a este mensaje, es tiempo de volver a Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Es tiempo de volver a Dios. Vamos a usar como base, como texto base, el libro de Zacarías en el capítulo 1. Vamos a ver nada más 3 versos de entrada y de ahí vamos a seguir desplegando un poquito de la palabra de Dios. Zacarías capítulo 1, verso 1 dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Empecemos por entender quién fue Zacarías. Bueno, Zacarías es el autor de este libro que lleva su nombre, un líder religioso que instó a la reconstrucción del templo después del exilio de Babilonia. Ahí está esa escena. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote que junto a su esposa Isabel esperó un hijo en su vejez. Milagro anunciado por el ángel Gabriel, quien también lo dejó mudo por su incredulidad inicial. Y al igual que el mensaje de Ageo, el mensaje de Zacarías es un mensaje de aliento, es un mensaje de exhortación, pero él estaba consciente de que no todo el remanente que había regresado de la cautividad de Babilonia era sincero en cuanto a su deseo de servir a Dios, y por lo tanto les estaba aconsejando, les estaba llamando a un genuino arrepentimiento del pecado y a que se volvieran a Dios con todo su corazón y con toda su mente. El nombre Zacarías significa el Señor se acuerda. Este profeta fue llamado a animar y movilizar al pueblo de Dios para llevar a cabo una tarea que había comenzado pero que perdieron el impulso por completar. Los animó directamente hablándoles del cuidado de Dios por ellos y manteniendo muy presente en sus mentes la presencia del Mesías. Obviamente él trabajó con otros, en particular con Ageo, con Zorobabel y con Esdras. Le advirtió al pueblo de las consecuencias de descuidar la obra de Dios y enfatizó que Dios quiere hacer una obra precisamente a través de su pueblo. Ahora, si todo lo que tuviéramos fuera a Ageo, podríamos concluir que lo único que le interesaba a Dios realmente del hombre era pues que construyera templos. Pero Zacarías nos dio más de la historia y mostró cómo Dios está interesado en la vida de su pueblo, no solamente en la edificación de templos. Este mensaje entonces es un mensaje de exhortación. Diga conmigo, exhortación. Si no atendemos el mensaje que hoy estaremos predicando, tarde o que temprano Dios traerá juicio inevitable para que las personas reaccionemos. Muchos de los juicios que Dios trajo sobre Israel fue precisamente por eso, por su dureza de corazón, por su rebeldía, por su obstinación, por no atender la palabra de Dios. Entonces Dios los entregaba a cautividad, y en medio de la cautividad y en medio del dolor volvían en sí y clamaban a Dios. Se ha dicho hasta la saciedad que estamos viviendo tiempos peligrosos y que el tiempo es un bien no renovable, es decir, no recuperable, por lo que es importante entonces que entendamos que la exhortación es a que nos volvamos a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, con todo nuestro ser. Ahora, el mensaje que fue dado y que hoy volvemos a dar es claro y es urgente. Dice en Zacarías 1:3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensaje tiene varias vertientes o varios puntos, varios objetivos. El primero es entender que los que estamos en el camino no nos salgamos del camino. El segundo es que los que nos salimos del camino regresemos al camino. Y el tercero es que los que nunca hemos estado al camino, este es el tiempo de meternos al camino. ¿Ok? Entonces es un mensaje de exhortación. Zacarías comenzó su profecía con un llamado al arrepentimiento y un llamado que recordaba la pobre herencia espiritual de Israel y Judá. El pecado de sus padres condenó a toda la nación al exilio, y Zacarías advirtió al pueblo que recordaran que les podía volver a pasar lo mismo. Ahora debemos recordar
que toda esa gente que estaba ahí, a la que le estaba hablando Zacarías, no eran gente mala, no eran malas personas. Eran el remanente que regresó a Israel. Solo regresaron alrededor de 50,000 personas. Los que lo hicieron fueron los más, obviamente los más comprometidos, los que amaban, los que soñaban con ver el templo restaurado, los que soñaban con ver a levantarse nuevamente a Jerusalén. Debemos recordar que salieron miles, cientos de miles a la cautividad, pero solamente 50,000 regresaron, los más comprometidos con el Señor. Sin embargo, habían pasado ya 18 años de que habían salido de la cautividad y de pronto como que se fueron entibiando, como que fueron acostumbrándose, acomodándose, durmiéndose y dejaron de hacer la obra que Dios les había pedido que hicieran. Entonces necesitaban escuchar y prestar atención a esa advertencia que Jehová les estaba dando, misma advertencia que Dios nos está dando aquí. Que no nos acostumbremos, que no nos acomodemos, que no nos durmamos, sino que entendamos que hay una obra que hacer. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué hermoso mensaje. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Las circunstancias adversas desanimaron al pueblo de Dios. Y se preguntaban por qué Dios parecía tan lejano. Habían pasado 18 años que habían salido de la cautividad y no podían levantar todavía la obra. Se habían enfriado, se habían entibiado. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque la tierra estaba desolada después de 70 años de abandono. ¿Por qué? Porque el trabajo de reconstruir, de armar, de hacer, parecía muy difícil. Pero además de eso, no tenían dinero para lanzar la obra, ni tenían mano de obra. Y además, por si fuera poco, parecía ser que se les agregaba que había habido sequías, que no había habido productividad del campo y que por si fuera poco, había enemigos que estaban interesados en que el templo no se levantara, que la obra no prosperara. Recordaban también los tiempos difíciles, muchos de ellos venían con heridas del pasado, todo lo que habían sufrido en la cautividad. Y cada una de estas circunstancias les hizo entonces, pues difícil el trabajo, les hizo sentir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no nos prospera? ¿Por qué Dios no nos avanza? Las palabras de Zacarías nos recuerdan las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 8. Santiago dice en el capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios promete correr a encontrarse con nosotros cuando nosotros nos volvamos a Él. También nos recuerda que si estamos lejos de Dios o nos sentimos lejos de Dios, no es porque Él se haya alejado de nosotros, sino porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Dios es fiel, Dios nos ama y Dios nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que le hemos abandonado. Somos nosotros los que le dimos la espalda. Dios puede estar atrás de ti, está más cerca de lo que te imaginas, solamente que te volteas hacia el sentido contrario, te volteas hacia el mundo. Y entonces parece como que Dios nos abandonó. No, Dios no abandona. Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Entonces, mire, se platica una anécdota que me gustó y se la quiero platicar. Una pareja de ancianos conducía por la carretera en su automóvil con asiento delantero tipo banca. ¿Se acuerda? Antes de las camionetas y los carros tenían una banca delante, corrediza. No es como ahora que los autos de adelante, en la parte de delante traen el asiento del copiloto y el del piloto. No, era una banca. Iban dos ancianos manejando su auto. Y mientras conducían, la esposa notó que en muchos de los otros autos con parejas en el asiento delantero, la mujer se sentaba cerca del hombre mientras conducía. La mujer iba pegadita al marido o a su pareja. Entonces ella le preguntó al esposo, ¿por qué ya no nos sentamos tan cerca? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué ya no nos sentamos tan cerca? Y él simplemente respondió, no fui yo quien se movió. Pues él va manejando, ni modo que se aleje. Entonces él le dice a ella, no fui yo quien se movió, fuiste tú. No fue Dios quien se alejó, hemos sido nosotros los que no encontramos a Dios. ¿Por qué Dios no me responde?
¿Por qué Dios no me contesta? Porque estás mirando para el lado equivocado, porque estás orando para el lado equivocado, porque no estás buscando a Dios realmente. Así es que, amados, voy a hablarles de 3 cosas importantes. Diga conmigo, volvamos a Dios hoy. Ahora los mudos, díganlo más fuerte, volvamos a Dios hoy. Bueno, ya los mudos ya están hablando, es una buena señal. Bueno, volvamos a Dios hoy y no imitemos el comportamiento de los malos ejemplos. No imitemos el comportamiento de los malos ejemplos. Zacarías capítulo 1, verso 4. No seáis como vuestros padres. ¿Por qué estaban en cautividad? Por sus papás. Por los cabezones de sus papás. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Ahora dígale al de al lado, atiende, te están hablando. La generación que salió del cautiverio tenía que recordar que fue por culpa de la dureza del corazón de sus padres el terrible castigo que tuvo cumplimiento cuando el profeta Jeremías lo anunció. Jeremías les estaba advirtiendo, vienen tiempos difíciles, viene el castigo, arrepiéntanse, y no le hicieron caso. Así es que todos los que dan mal ejemplo terminan mal su carrera en la tierra. Para volver a Dios, entonces hay que abandonar a toda persona que nos influyó hacia el mal comportamiento. Estamos hablando de gente que ya se salió del camino. Estamos hablando de gente que siguió otras voces, siguió otras personas, siguió gente que nada más lo confundió y lo erradicó. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los amigos del mundo son enemigos de Dios y nunca atenderán ni escucharán el mensaje de Dios. La Biblia advierte que debemos cuidarnos de las malas influencias porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres y porque la sabiduría se adquiere andando con los sabios, no con los necios. Así que se aconseja evitar a la gente iracunda, a la gente pecadora, a la gente rebelde, a la gente difícil, a la gente grosera, a la gente que tiene puestos sus ojos en lo temporal, en lo mundano, en los deleites de esta vida y que nos atraen a sus costumbres, llevándonos así a nuestra propia ruina. Desafortunadamente tenemos que lidiar pues con gente mala en algún momento. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos evitar tratar con gente mala. Pero no olvidemos que las relaciones generan influencia. La vida es un viaje y en el trayecto del mismo todos nos encontramos con personas que nos influyen de diferentes maneras. En pocas palabras, o te influyen o influyes. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Ahora, algunas personas nos animan, algunas personas nos inspiran, algunas personas nos desafían, nos ayudan a crecer, mientras que otras pueden tener un impacto negativo en nuestra propia vida. La Biblia repetidamente nos advierte sobre el peligro de asociarnos con personas que no comparten nuestros valores y principios. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con ellos, con necios, será quebrantado. Y este versículo, amados, por sí destaca la influencia poderosa que tienen las personas con quienes solemos asociarnos, relacionarnos. Una de las maneras como nos puede afectar es precisamente mediante las conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando nos asociamos con personas que no creen en Dios, que no tienen un compromiso con la fe, podemos ser tentados a abandonar nuestra propia fe, nuestros valores, nuestra relación con Dios. La Biblia enseña que hay momentos en los que es mejor
incluso no involucrarse en discusiones con personas necias, mientras que otras veces es necesario confrontarlas para evitar que sus acciones y palabras parezcan justas o sabias. La sabiduría en ocasiones implica saber cuándo hablar y cuándo mejor no discutir. ¿Sabes qué? No pienso discutir. Oye, pero no pienso discutir, tranquilo. Esto no me va a edificar a mí. Me va a robar la paz. Debemos entonces ser más selectivos en nuestras asociaciones. Las malas compañías pueden distraernos de nuestra relación con Dios y pueden convertirse en piedras de tropiezo para nuestra vida. Si pasamos nuestro tiempo con personas que no valoran la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, los estudios de formación, nuestro compromiso en nuestras actividades de grupo para servir dentro y fuera de la iglesia, entonces es probable que nuestra propia vida espiritual se debilite y terminemos involucrados en cosas que para nada edifican nuestra fe, gastándose nuestro tiempo, que como dije ya es un bien que no vuelve. Las malas amistades nos pueden llevar incluso a tomar malas decisiones. Podemos recordar el caso de Roboam, uno de los hijos de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4, encontramos que después de la muerte de Salomón, Roboam toma el puesto. Y entonces, era un chico joven, no tenía experiencia. Y entonces llega al pueblo, porque usted recordará que Salomón al último derrapó. Aún siendo el hombre más sabio de la tierra, su asociación con las mujeres paganas lo llevó a idolatría y a cometer una bola de locuras. Desvarió. Él muere, sube Roboam, y para pronto, cuando cambia el rey, viene el pueblo y le cuestiona y le dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Oiga, se le estaban entregando. Le estaban diciendo: te vamos a ayudar, te vamos a servir, solo bájale 3 rayitas. Tu papá nos trató muy mal. Pero el chico era joven, no tenía experiencia en el liderazgo, y entonces el chico dice: tengo que pedir consejo. Y agarra a los ancianos que vivían con Salomón, que habían visto y que habían aprendido Salomón, y le dicen: el pueblo me está pidiendo esto, ¿qué dicen ustedes? Y entonces el grupo de ancianos le dicen: pues atiende el llamado, bájales 3 rayitas, mira, te están ofreciendo que te van a servir. Aprovecha, negocia con ellos, trátalos un poquito mejor. Y dijo: bueno, ya los oí, ahora voy a oír a mis cuates, a los de mi edad, a los de mi rodada. Y entonces se trae a sus amigos y les pregunta: ¿cómo ven ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué me recomiendan? Dice el verso 8: pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu papá puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así les hablarás. El menor dedo, y oiga cómo se infatuaron: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El resultado, obvio, fue fatal. El pueblo se dividió y apareció Jeroboam. Jeroboam levantó y partió el reino. Si le hubiera hecho caso al buen consejo de los ancianos, él tendría todo el pueblo unido. Pero su mala asociación con jóvenes que no tenían experiencia lo llevó a cometer errores. También cabe recordar la triste historia de Sansón y Dalila, y este es un mensaje para los jóvenes. Según la Biblia, Sansón nunca tuvo una relación amorosa fácil. Se hizo amigo de una mujer filistea llamada Dalila, y la Biblia dice que no te asocies ni te metas con los que no son de tu fe.
No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero a él se le hizo fácil y se hizo amigo de una tal Dalila y pasaba tiempo con Dalila hasta que se enamoró de ella. Resultando que finalmente se une a ella y ella era una mujer traidora. Era una mujer que bajo el afán del lucro, con la esperanza de cobrar 1,100 piezas de plata por cada príncipe de los filisteos, le sacó el secreto de la fortaleza a Sansón y lo vendió. Finalmente los enemigos le cayeron, le sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron preso para moler para los enemigos. A veces los jóvenes no entienden cuando papá les dice, esa pareja no me gusta. Yo creo que de ahí viene la palabra no era. No, mijo, esa no era para ti, pero te empeñaste tanto que ahí la tienes. Y ahora te friegas. Joven, escucha a tu papá, escucha a Dios, escucha la palabra, sea atento, recibe la exhortación, no seas rebelde. ¿Cómo identificar las malas compañías? Bueno, no todas las personas que nos comparten, que no comparten nuestra fe, son malas. Hay gente buena. Lo único que le falta es recibir a Jesús. Casi nada, ¿verdad? Pero son gente buena, son gente de valores, son gente culta, son gente limpia, son gente trabajadora, gente a la que se le puede aprender cosas buenas. No toda la gente es mala. No, pues si no eres cristiano eres malo. No, no, no. Hay gente buena. Lo que pasa es que es gente ignorante en cuanto a su relación con Dios. No tienen cercanía con Dios porque quizás nadie les ha compartido de la manera correcta. Sin embargo, es importante estar atento a las señales que advierten y que nos indican que una persona o grupo de personas puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud espiritual. Hay algunas preguntas entonces que debiéramos contestarnos. ¿Esta persona o este grupo de personas en el que me estoy reuniendo respetan mi fe? ¿Respetan mis creencias? ¿O me atacan? ¿O se burlan? ¿O se mofan? ¿O menosprecian lo que yo creo? Estas personas con las que yo me estoy reuniendo y me estoy acercando, ¿me están ayudando a acercarme más a Dios o me están distrayendo de mi relación con Dios? ¿Me están alejando de Dios? Estas personas o este grupo de personas me hacen que o me quieren llevar a hacer cosas que Dios mismo no aceptaría, que mis padres no aceptarían, que los avergonzaría a mis padres. Si la respuesta es negativa, es entonces que debo evitar esa asociación. Si esas personas no me edifican, si esas personas me tropiezan, si esas personas se burlan, si esas personas no me ayudan a crecer, ¿para qué las quiero? ¿Para qué las oigo? ¿Para qué paso tiempo con ellas? Son personas que honestamente no me convienen para mi crecimiento espiritual, que me hacen más difícil el camino. La Biblia también habla de buenas personas, buenas compañías. También hay buenas compañías. Usualmente las buenas compañías nos animan a crecer en nuestra fe, a estudiar la Biblia, a orar, a no dejar de congregarnos. Nos recuerdan nuestra necesidad de servir, de dar, de enseñar, de ministrar, de participar en el mover de Dios en nuestro tiempo y en nuestra zona. Nos ayudan a mantenernos enfocados en Dios, en vivir la clase de vida que agrada al Señor. Nos recuerdan constantemente nuestro compromiso. Oye, ¿es que tú no eres cristiano? Yo sé que los cristianos no fuman. ¿Por qué estás fumando? Yo sé que los cristianos no miran ese tipo de páginas. ¿Por qué la estás viendo? Nos inspiran y nos desafían a ser más compasivos, más generosos y más serviciales. Y ahora viene una pregunta difícil. ¿Qué hacer o qué hago si un amigo muy querido, es que es mi amiguísimo, dicen los jóvenes, es que mi amiguísimo, o un familiar es una mala compañía? Y aquí las cosas se ponen difícil. Es que es mi mamá, es que es mi tía, es que es mi primo, es que es mi hermano.
¿Qué hacer con ese tipo de relaciones? Bueno, separarse de un amigo o familiar puede ser difícil, pero es importante priorizar tu relación con Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y aun si es tu ser querido y te está haciendo piedra de tropiezo, tienes que aprender a poner límites saludables. Tienes que compartirle tu fe. Mira, en esto creo, por esto creo y esto hago. Si no vas a respetar lo que hago, si no te va a gustar lo que hago, entonces permíteme que pongamos una distancia saludable, razonable, justa. Pon límites claros, pon límites respetuosos. Si no están dispuestos a cambiar, es probable que tengas que limitar entonces tu contacto, porque ya no vienes a vernos, porque cada vez que vengo están tomando. Y cada vez que vengo están viendo cosas que a mí no me edifican. Y cada vez que vengo tienen diálogos muy agresivos o me turban, me roban la paz. Entonces, por esa razón, trato de mantener una distancia razonable. Lo que es un hecho, amados, es que debemos buscar personas que compartan nuestros valores dentro y fuera de nuestra familia, que nos inspiren, que nos animen a crecer en la fe, que nos desafíen a crecer. Es bueno entonces que participemos en grupos de iglesia, en actividades de servicio intra y extra iglesia, en actividades que traigan crecimiento a mi hombre interior, que no me permitan conectar con personas que busquen de corazón una buena relación con Dios y que tengan algo que sembrar en mí, o que me permitan que yo pueda sembrar algo bueno en ellos. Segundo punto, diga conmigo, volvamos a Dios hoy. Otra vez, los mudos adelante, dígalo conmigo, volvamos a Dios hoy. Y no tengamos la actitud de los que no quieren nada con Él. Miren, en el mundo hay dos tipos de gente, los que buscan a Dios y los que se alejan de Dios. Los que buscan a Dios van en mi misma dirección. Los que se alejan de Dios van en sentido contrario. ¿Qué tengo que ver yo con los que van en sentido contrario? Entonces, no tengas la misma actitud de los que nada quieren con Dios. Zacarías capítulo 1, verso 4. No seáis como vuestros padres, qué fuerte palabra. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron. ¿No qué? ¿No qué? Ahora voltea y dile de al lado, ¿estás atendiendo o estás en Babilonia? Y no atendieron. No me escucharon, dice Jehová. Vuestros pecados, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿acaso han de vivir para siempre? Siempre te van a estar exhortando, siempre te van a estar recordando, siempre te van a estar advirtiendo. Es importante entonces entender que Dios nos está hablando ahora. Diga conmigo, Dios está hablando hoy. Dios nos está hablando ahora. Hace siglos les habló a ellos. Ahora nos toca a nosotros. Ellos no atendieron ni fueron a la cautividad. ¿Quieres seguir bajo cautividad? Ciertamente los profetas y sus padres no estarían para siempre, por lo que era necesario que valoraran su mensaje. No siempre vamos a estar exhortando a la gente. Va a haber un día en que ya no vamos a estar los que estamos exhortando. Ay, este señor nada más está fastidie. No se preocupe, un día ya no voy a estar yo aquí. Espero que el que venga salga más bravo que yo. Y no más dócil, dice el pastor Samuel, que no dé palabra domada, que no sobe el lomo. No. Los malos comportamientos, que son patrones externos, ¿sí?, son frutos de una mala actitud, que son patrones internos. Bien nos advierte el escritor a los hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, diga conmigo, hoy. Dígalo más fuerte, hoy. Si usted oyó, es para usted esto. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. No endurezcas. Relájate. Aflójate. Recibe lo que te están dando. Dios ofrece a las personas nuevas posibilidades y momentos para comenzar de nuevo. Diga conmigo, de nuevo. Para corregir errores, para superar desafíos,
para alcanzar nuevas metas, para salir de viejas historias, viejas traumas, viejas leyendas. En esencia, implica que no estamos atrapados en nuestras fallas pasadas y que siempre hay esperanza de cambio y progreso. Dios cree en nosotros, somos nosotros los que no creemos en Él. La Biblia, por ejemplo, está llena de ejemplos de personas que recibieron segundas oportunidades. Y si no, pregúnteselo a Jonás, pregúnteselo a Pedro, pregúnteselo al hombre sin nombre, el hijo pródigo. Estos relatos muestran que Dios perdona y ofrece posibilidades de redención y crecimiento hoy. ¿Recuerda usted a Rahab? Dios le dio una segunda oportunidad y la sacó de esa vida pecaminosa y la usó poderosamente. Rahab siguió el camino de muchas mujeres de su época. Tenía que ganarse la vida y eligió la profesión más antigua del mundo. No se nos cuenta demasiado de sus detalles y de sus negocios, de sus primeros años de vida, pero sabemos que vivió esta vida de pecado durante muchos años. Pero a través de una serie de eventos, ella negoció por su vida y por la de su familia con 2 espías del pueblo de Dios. Los escondió en su casa a cambio de protección de su familia y sobrevivió a la matanza y destrucción de su país. ¿Se acuerda cuál era la orden de Jericó? Acaben con todo y con todos. Y acabaron con todo y con todos, excepto con la casa de Rahab. Esa es una historia bastante buena, pero no termina ahí. Ella se casa con uno de los israelitas y se convierte en antepasado del linaje de Jesucristo. Su nombre aparece en el libro de Hebreos, capítulo 11, como una gran mujer de fe. Yo diría, qué forma de regresar, qué forma de entrar al camino, qué forma de una notoria prostituta a la abuela, muchas veces destituida de Jesucristo. Qué tremendo. O sea, entonces entienda, este mensaje es para los que están afuera, entre. Para los que están adentro, no te salgas. Y para los que se están durmiendo, despierta. Que no te seduzca el mundo. Quizás tengas un pasado del que te avergüences. Yo creo que Rahab también tenía ese pasado. Podría ser que durante muchos años viviste una vida de pecado y como resultado te sientas sucio o sucia. Y si es así, una vez más quiero que pienses en Rahab y recuerdes que Dios da segundas oportunidades a personas con pasados sórdidos. Que a Dios no le impresiona tu pasado. Verás, el enemigo intenta obstaculizarte. Intenta ponerte piedras en tu camino. Intenta perjudicarte con tu pasado. Escucha bien. Satanás vive de tu pasado. Tu pasado está muerto. Diga conmigo, está muerto. ¿Sabes qué nombre tiene Satanás? Uno de sus múltiples nombres es Belcebú. Y Belcebú significa el padre de las moscas. Y las moscas se paran en lo podrido, en lo muerto, en los desechos. Tu pasado y mi pasado están muertos. Pero Él come de tu pasado. Y Él se alimenta de tu pasado. Jesús trabaja tu presente para tu futuro. Satanás te recuerda, ya se te olvidó, yo sé tu historia. Y te la recuerda, y te la recuerda, y te la recuerda, y te trata de hacer sentir mal. Te trata de devastar con tu pasado. Deja que se empache y le dé diarrea con tu pasado. Porque Cristo ha venido a darte un mejor presente y a partir de tu presente un excelente futuro. Así es que, amado, amada, si le has pedido a Dios que te perdone, ese pasado quedó atrás. La Biblia dice muy claramente, las cosas viejas quedaron atrás, todo es hecho nuevo. Sigue para adelante, ya no te sientas culpable. Dios abrió una nueva hoja, un nuevo historial, un nuevo expediente clínico. Empieza a escribir con la sangre del Cordero una historia de redención, una historia de victoria, una historia de triunfo. No vivas de tus recuerdos. Basta con que recordemos al apóstol Pedro también. A pesar de haberse equivocado en varios momentos claves de su vida, él tuvo un regreso maravilloso. Y Dios lo usó poderosamente. Y estás pensando, pero yo ya estoy demasiado viejo, ya he cometido demasiados errores, ya es tarde para mí. Quizás pienses que Dios simplemente está harto de ti
y se ha olvidado de ti. Bueno, piensa en Pedro. ¿Por qué Jesús elegiría a Pedro como discípulo? ¿Qué no se supone que Jesús lo sabe todo? ¿Qué no sabría Jesús lo que iba a hacer Pedrito? ¿No le dijo acaso, Pedrito, ponte a orar? El diablo anda pidiéndote para bailar una. Te quiere bailar. Yo he orado para que tu fe no falte. Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro, claro que lo sabía. Sin embargo, a pesar de su boca floja, Dios lo convirtió en uno de los más grandes portavoces de Jesús y de la iglesia primitiva. Diga conmigo, Jesús da muchas oportunidades. Por lo tanto, no subestimes el poder de Dios de las segundas oportunidades. Recuerda a Pedro y pídele a Dios que haga por ti lo que hizo por él. Él es el mismo Dios y nos ama tanto como amó a Pedro. El libro de Oseas es un libro interesantísimo, hermanos. Léalo un día. Es impresionante ese libro, es muy fuerte ese libro. El libro de Oseas trata de segundas oportunidades. Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer adúltera, indigna. ¿Qué? Que le dé muchas segundas oportunidades. ¿Cuál era el propósito? Su propósito era mostrar cómo Jesús sería enviado al pueblo de Israel y cómo Dios le daría muchas segundas oportunidades al pueblo para aceptar a su Mesías. Así que si quieres ver segundas oportunidades en acción, revisa Oseas. Tercer y último punto. Diga conmigo, volvamos a Dios hoy. Y reaccionemos a un mensaje de arrepentimiento y conversión. Dios nos está llamando a los que están afuera a entrar, a los que están adentro a no te salgas, y si estás dormido, despierta. Zacarías capítulo 1, verso 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Escúcheme, la peor desgracia del pueblo hebreo, del pueblo judío, fue pensar que al morir los profetas moría el mensaje. No, tan no, que hoy lo sigo dando yo, siglos después. Esa fue una equivocación fatal, pensar que el mensaje ya no seguiría, que ya no seguiría vigente y que no se cumpliría. Dios nos está hablando hoy, amados, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Bien nos lo advierte el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, apláudale a Dios, porque su palabra es eterna. Su palabra es eterna, es poderosa. Su palabra da vida. La Biblia es más que literatura, es más que historia, es más que crónicas de una nación. Es la palabra escrita de Dios para toda persona. Dios nos revela una parte de sí mismo a través de su creación y de la conciencia humana, pero también decide revelarnos su amor, su infinita misericordia y su glorioso plan de salvación a través de las Sagradas Escrituras, amados. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan que la vida eterna nos es ofrecida en última instancia a través de Cristo, el único mediador entre Dios y la humanidad. Y usted puede ver entonces que Dios nos llama a una verdadera conversión, a un verdadero arrepentimiento. Y este llamado implica un cambio de mente, un cambio de corazón, alejarnos del pecado, alejarnos del pasado y un retorno a Dios lo más rápido posible. Es un reconocimiento de que el pecado ofende a Dios y una decisión de abandonar las acciones pecaminosas para buscar el perdón. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino un cambio de rumbo en la vida, un giro de 180 grados desde el pecado hacia Dios.
Implica entonces reconocer que todos hemos ofendido a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras palabras. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento entonces es algo más que el remordimiento, que el lamento o que el sentirse mal por causa de un pecado. Implica más que simplemente alejarse del pecado. El diccionario bíblico habla de arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Mire, en el Antiguo Testamento el tema de arrepentimiento fue un tema continuo. Los profetas hablaban y hablaban de arrepentirse. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamando a un giro completo que surgía del corazón y la voluntad de la persona. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona en particular a entregar su vida, a apartarse de una vida dominada por el pecado y relacionarse con Dios, el gobernante soberano de todo. Y dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 12 al 13, por eso pues ahora, dice el Señor, diga conmigo, ahora. Dígalo más fuerte, ahora. Por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, es el Señor, que se duele del castigo, se duele de que nos vaya mal, le duele que nos vaya mal por testarudos, por necios, por soberbios, por incrédulos, por rebeldes. El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento, no nada más fue para los del Antiguo, también es para los del Nuevo. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Su primera predicación, el tema de su primera predicación fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio que Jesús predicaba comenzó en el mismo lugar que el evangelio que Juan predicaba comenzó, con una llamada a arrepentirse. Y de hecho, como Jesús esperó hasta que Juan había sido encarcelado, probablemente se vio como retomar en donde Juan se había quedado. Pero Jesús iría mucho más lejos que Juan, porque Juan anunciaba la venida del Mesías y Jesús es el Mesías. Juan hablaba de un futuro, Jesús hablaba de ya llegué, soy el presente, soy tu presente. La palabra en griego para predicar es la palabra kerusein, la cual es la palabra para la proclamación del heraldo de un rey. Jesús proclamaba eso, el rey ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Algunas personas hacen distinciones elaboradas entre el reino de Dios y el reino de los cielos. En realidad, amados, parece que no hay ninguna diferencia entre los dos en lo absoluto. Especialmente teniendo en cuenta la costumbre judía de ni siquiera mencionar a Dios directamente. Ellos no decían, el reino de Dios se ha acercado. Ellos hablaban del reino de los cielos. ¿Sí? Se referían así porque ellos no podían hablar eso. Era una costumbre que Mateo, un judío hablándoles a otros judíos, hacía uso de eso. Él no decía, el reino de Jesús se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Él decía, el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender esto. Dios nos está hablando. Dios nos está pidiendo que volvamos a Él ya. Que no nos tardemos. Que no nos distraigamos. Que no nos volvamos atrás. Que no dejemos que nos roben nuestra salvación. Nada, ni nadie. El llamado al arrepentimiento y conversión obviamente va a traer un cambio desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. Es un cambio de actitud. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, se nos habla y se nos cuenta claramente del arrepentimiento y conversión inmediata de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, un rico jefe de recaudadores de impuestos, se esfuerza por ver a Jesús. Sabía que Jesús venía, él había oído hablar de Jesús. Entonces sube a un árbol porque él era un hombre chaparrito. Y él se sube a un árbol llamado sicómoro porque él quería ver a Jesús. Y esto lo lleva a un encuentro personal. Y cuando él reconoce a Jesús, entonces él se convierte en ese mismo instante y promete dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo que defraudó, siendo perdonado y alcanzando salvación.
Jesús le dice, la salvación ha llegado hoy a tu casa. Era Él. Él era la salvación y Él sigue siendo la salvación. No hay salvación fuera de Jesús. Y le dice, pues también eres hijo de Abraham y he venido a buscar lo que se había perdido. Así que finalmente la historia nos muestra la vida de fe que puede generar un cambio de actitud, un cambio de vida, evidenciado por acciones concretas como la de Zaqueo. El que roba no robe más, el que miente no mienta más, el que adultera no adultere más. Un cambio radical. Dejé de hacer todo lo que hacía antes, se quedó en mi pasado. Quiero terminar con esta observación y escuche. Este mismo mensaje, este mismo Jesús que vio a Zaqueo en el árbol y le llamó, fue el mismo que vio a Natanael. Mire, a Jesús lo vio arriba de un árbol y a Natanael lo vio abajo de un árbol. Cuando estabas debajo de la higuera te vi, y a Zaqueo le dice, hey Zaqueo, ya te vi, baja. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Escuche, el árbol en el que se subió Zaqueo era un árbol maldito para los judíos. Porque el sicómoro es un árbol que da fruto para los cerdos. Y los judíos nada quieren que ver con ese árbol. Pero era tal la necesidad de Zaqueo que no le importó. Ahí crucificó su ego, ahí crucificó sus costumbres, ahí crucificó todo. Dijo, me subo a este árbol con tal de ver a Jesús. Solo Dios pudo haber hecho que Zaqueo subiese a un árbol considerado sucio. Así es que definitivamente su orgullo fue crucificado con tal de tener un encuentro con Jesús. Hay gente aquí que va a tener que sacrificar su orgullo. Su qué dirán, cómo me veré, qué pasará, qué dirá mi familia, qué pensarán mis amigos. Hay gente que tiene que sacrificar eso porque Zaqueo lo hizo. Imagínate, el jefe de los recaudadores, míralo dónde está trepado, en un árbol inmundo, con tal de ver a Jesús. Él estuvo dispuesto a todo. Ahora piense, es Jesús quien decide levantar la vista y verlo. Jesús pudo haber pasado y ni pelarlo. Y este loco, quién sabe qué está haciendo ahí arriba. Pudo haber seguido de frente. Pero cuando lo ve, dije, Zaqueo, ya te vi, baja. Hoy tengo que estar en tu casa. Diga conmigo, hoy tiene que estar Dios en mi casa. ¿O no lo quiere usted en su casa? Me pregunto, a lo mejor usted dice, no, hoy no. Otro día, como decía Faraón, otro día. Las ranas, otro día las quitas. Zaqueo, baja. Hoy quiero estar en tu casa. Es que si Jesús entra a tu casa, muchas cosas en tu casa tienen que cambiar. Porque Él es luz. Y quizá en tu casa hay esclavitud, quizá en tu casa hay inmundicia, quizá en tu casa hay historias del pasado que te conducen a un pecado rápido. Elementos que el diablo va a usar para decirte, tú no puedes servir a Dios. Tú hueles a pecado. ¿A qué olería Zaqueo? A robo, a abuso, a ilegalidad, a injusticias, a maltrato, a inmundicia. Estaba en un árbol inmundo. Esta es la historia de redención eterna de nuestras almas. Jesús siempre descendiendo a nuestras vidas. Zaqueo tuvo la bendición de no sentirse condenado por Jesús. Él tuvo que haber entendido la gran diferencia que había en ese hombre santo, 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 y él inmundo, inmundo, inmundo. Pero no se sintió despreciado, no se sintió condenado. Y esta pues es la divina experiencia de la gracia de Dios, que no solamente ha sido mi vida, sino la de muchos que estamos aquí, que Dios nos sacó del pecado y de la esclavitud
para traernos a la vida abundante que solamente Él ofrece. Amados, volvamos hoy a Dios y no imitemos el mismo comportamiento de los malos ejemplos. Vuelvo a repetir, estamos rodeados de gente que da malos ejemplos. Pero va a la iglesia, pero da malos ejemplos. Pero se congrega, pero da malos ejemplos. Ayer me decía una persona, pero es cristiano. No. Fíjate que en México yo vi un anuncio en un periódico que decía, se solicita tal. Única condición que no sea cristiano. Lo vi y dije, ¿what? Pues así le habrá ido con los cristianos. Pensaba yo, para que se cure de esto, es porque hasta con la leche se quema, hasta con el coco que no. Qué triste que no sea garantía decir, es que soy cristiano. Ya no es garantía. Ya cristiano es un término muy desvalorizado. Si tú agarras una revista de esas amarillentas, dicen, atropellaron a un cristiano. Y yo digo, ¿de veras le preguntaron su fe? ¿De veras traía una Biblia debajo del brazo? ¿Cómo supo que era cristiano? Es que es un término común. Cristiano, todo el mundo dice que son cristianos. Hasta los romanistas dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Todo el mundo dice que son cristianos, ahora todo el mundo es cristiano. Entonces ese término ya no te habla de una gran diferencia. Podemos caer en trampas. Podemos confundirnos con gente. Así es que volvamos a Dios y no imitemos el comportamiento de malos ejemplos dentro y fuera de la iglesia. Porque malos ejemplos los vas a encontrar dentro y fuera de la iglesia. No mostremos la misma actitud de aquellos que no quieren nada con Dios. Están afuera de la iglesia. Y reaccionemos bien al mensaje que hoy se nos está dando de arrepentimiento y de conversión genuina desde el corazón. Fíjese que yo no sé, ¿cuántos de aquí leen el devocional? El tiempo con Dios. Levánteme su mano, a ver los santos. Porque si usted leyó hoy el devocional, miren las diosidencias, dicen. No es coincidencia, es diosidencia. Si usted leyó hoy el devocional, yo voy al día. Y esta mañana, 4:40 de la mañana, estaba leyendo mi devocional y me sorprendí de que es mi predicación de hoy. Dije, órale. Oye, Señor, ¿qué onda? ¿Te me adelantaste o yo te me adelanté? ¿Cómo estuvo esto? Porque el pasaje de hoy es mi predicación de hoy. Si usted leyó el devocional y si no, léalo. Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 32. Es lo que toca leer hoy, de acuerdo al devocional Tiempo con Dios. Y dice así, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, pasado, no le serán recordadas, presente, futuro. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Está hablando Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo, o estamos hablando de los que están adentro de la iglesia, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró
y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno, diga conmigo, a cada uno, según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y luego viene el tema de mi predicación. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.